Bienvenidos a su sesión 3. El tema de hoy que vamos a desarrollar es soluciones parte 1. Hemos dividido esta sesión en 2 semanas. Esta primera semana vamos a ver el tema de soluciones parte 1 en lo referente a los tópicos básicos como clasificación de las soluciones y también ver la importancia de esta misma. Es importante saber de que las soluciones están dentro de un grupo grande denominado los sistemas dispersos, para lo cual pasamos al objetivo. El objetivo es clasificar a los sistemas dispersos, en particular clasificar a las soluciones. No sin antes también mencionar la importancia del proceso de disolución. Introducción. La naturaleza contiene muchas sustancias químicas. La pregunta que les hago es, ¿estas sustancias químicas se encuentran en estado puro o se encuentran en forma aislada? La respuesta me parece que es obvia, ¿no? La respuesta es que se encuentran agrupadas entre sí. Esta agrupación de sustancias químicas las encontramos, por ejemplo, en el agua que bebemos, en el aire que respiramos, ¿no? Son muchas sustancias químicas que se encuentran formando parte de agrupaciones llamadas las mezclas. Mezclas como por ejemplo, vamos a ver aquí 3 casos. El oxígeno y el cloruro de sodio. Bueno, el oxígeno en sí no es una mezcla, ¿no? El oxígeno es una sustancia pura. El cloruro de sodio también es una sustancia pura. Se encuentra formando aquí una pequeña red cristalina. Vamos a buscar mezclas que contengan a cada una de estas sustancias. Por ejemplo, el aire. El aire contiene oxígeno, pero también contiene nitrógeno, contiene argón y muchas cosas más. De igual manera, la sal de mesa, aunque no lo creas, la mayoría piensa de que la sal de mesa es únicamente cloruro de sodio, cosa que no es así. Vamos a ver que contiene más sustancias tales como el yodo. Cuando uno va a la tienda dice no, sal yodada, o sea que contiene yodo la sal de mesa. También contiene muchos componentes que lo veremos en breve. Sin embargo, vamos a buscar una mezcla que contenga tanto al oxígeno y tanto al cloruro de sodio. ¿Cuál podría ser? A ver, vamos a pensar. La respuesta es el agua de mar. El agua de mar contiene gran cantidad de sustancias químicas, entre ellas el oxígeno y el cloruro de sodio. ¿Pero de qué está hecho el aire? El aire está hecho de muchos gases, entre ellos el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el anhídrido carbónico y el agua. Cuando el aire está húmedo, contiene agua, lógicamente, en forma de vapor. La sal de mesa, como te comentaba, aparte de esta sal, contiene yoduro de sodio. El yodo es necesario para evitar problemas con el bocio, el famoso hipertiroidismo. Por esa razón, el yodo forma parte de la sal. También el fluoruro de sodio, el carbonato de calcio, carbonato de magnesio y el hidróxido de aluminio. Usted preguntará, profesor, ¿y tantas cosas? Bueno, habría que buscar las fuentes, ¿no? De dónde se ha obtenido y cómo ha sido procesado la sal de mesa. También hay componentes que se le añade para evitar que se apelmace o se endurezca, ¿no? De repente has tenido tu oportunidad de coger una cucharita y sacar un poco de sal y te das cuenta que la sal está dura. Bueno, lo que ha ocurrido es que el agua ha sido absorbido por la sal y se ha solidificado, se han formado cristalitos. Entonces, para evitar eso se le añade sustancias como el hidróxido de aluminio, por ejemplo. Bien, ¿y el agua de mar? Usted dirá, profesor, ¿el agua de mar contiene agua? Sí, pero ¿y qué sal? Contiene muchas sales. Por ejemplo, el agua de mar contiene cloruro de sodio. Es el principal componente del agua de mar. También contiene el cloruro de magnesio como segundo componente, en abundancia, ¿no? Sulfato de sodio, cloruro de calcio, cloruro de potasio, bicarbonato de sodio, bromuro de sodio, cloruro de estroncio, fluoruro de sodio y el principal, el oxígeno. ¿Sabías tú que si no hay oxígeno no habría vida acuática? Entonces el oxígeno es un gas importante en el agua de mar. Como te darás cuenta,
Tenemos 3 ejemplos de mezclas y cada mezcla contiene muchas sustancias químicas. Cada una de ellas es una sustancia pura. La pregunta entonces sería, ¿qué es mezcla? ¿Qué características presentan las mezclas? En la imagen estamos observando aquí un ejemplo de mezcla, la arcilla en el agua. Si uno prepara esta mezcla, tiene primero agua y le añade un poco de arcilla, lo agita con una cuchara y lo que se ve es una turbulencia. El agua que era clara ya prácticamente quedó en forma turbia, y si tú dejas que el tiempo transcurra, te vas a dar cuenta que las partículas van a asentarse y van a irse al fondo. Es un ejemplo de mezcla que vamos a verla más tarde, de mezcla heterogénea. El humo, ¿no? La fábrica, las industrias emanan hacia el aire una serie de gases. Pero estos gases, que son producto no de procesos productivos, se mezclan con partículas sólidas. Una de ellas, por ejemplo, es el hollín, ¿no? Proveniente de la combustión incompleta de sustancias orgánicas como son los combustibles, ¿no? O de repente una cementera libera partículas de óxido, ¿no? Que salen por la chimenea, acompañadas con gases, ¿no? Vapor de agua, entre otros. Entonces el humo vendría a ser un tipo de mezcla también heterogénea. Y acá tenemos otra. Por ejemplo, tú habrás visto el famoso granito. Bueno, el granito es un tipo de mezcla que está constituido por minerales. Entre estos tenemos el cuarzo, que es el óxido de silicio, tenemos los feldespatos y las mezclas que están constituidos por una serie de silicatos. Uno rápidamente se da cuenta porque aquí hay diferencia de colores, ¿no? Es bastante distinguible y todos pueden decir que es una mezcla, ¿no? Pero en sí, ¿qué es una mezcla? Bueno, una mezcla es toda agrupación física en la cual se presentan sustancias puras, mínimo 2, ¿no? 2 o más sustancias puras, que van a participar en diferente proporción, van a participar en diferente composición. Esto es importante. Las sustancias puras, por ejemplo, presentan composición definida, no van a variar. Por esa razón tienen fórmula química. Sin embargo, las mezclas yo puedo formarlas con diferente proporción. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, diferente cantidad de agua para diferente cantidad de arcilla. Yo puedo preparar esta mezcla añadiendo una cucharita, 2 cucharitas o más de arcilla en diferente contenido de agua. Y voy a lograr una mezcla, ¿no? Igual con el humo, igual con el granito, por ejemplo. Lo que ya comentamos hace un rato. El hecho de que presenten diferente composición significa que las mezclas no se les puede representar mediante una fórmula química. Por ejemplo, si yo te digo agua potable, tú no vas a decirme que el agua potable es únicamente H2O, ¿verdad? El agua potable también contiene oxígeno disuelto. Por eso cuando uno hace una pecerita, ¿no? Deja el pececito con agua de caño y el pez puede durar ahí buen tiempo. Lógicamente que hay que cambiarle de agua para que el oxígeno no se agote, hay que añadir una serie de líquidos para que el cloro no lo dañe, ¿no? Por ejemplo. Pero en sí, las mezclas no tienen fórmula. Lo que tienen las mezclas son sustancias puras y estas son las que tienen fórmula química, ¿no? Así que no olvidarse de que una mezcla no tiene fórmula química. Es como si te preguntase, dime la fórmula de la mayonesa. Lo que tú me vas a poder responder es que la mayonesa está hecha de aceite, limón, ¿verdad? Huevo. Lo que me estás dando a entender son los ingredientes, que también son mezclas. Entonces, tener muy en cuenta ese aspecto. Hablemos de los componentes. Hablemos de los componentes de la mezcla. Los componentes de la mezcla, debido a que no han interactuado químicamente, es una agrupación física, como digo, cada componente va a conservar sus propiedades.
Cada componente va a conservar su identidad química. ¿Qué significa esto? Que en el aire el oxígeno presente va a ser siempre oxígeno, a menos que ocurra un cambio químico, pero eso ya es más adelante lo que veremos en otro tema llamado las reacciones químicas, ¿no? Y también importante, en este caso, que debido a que las sustancias químicas tienen propiedades que no lo van a alterar, eso le vale al hombre para que el hombre lo pueda separar. El hombre separa los componentes de la mezcla debido a que conoce las propiedades de cada una de ellas. Por ejemplo, si yo tengo limadura de hierro y lo tengo mezclado con azúcar, con sal, con azufre, ¿no? Varios sólidos, pero presente la limadura de hierro, y te preguntan a ti, ¿de qué manera separarías tú esta limadura de hierro? La respuesta inmediata sería, profesor, con un imán, ¿verdad? Claro, tú vas con un imán, lo acercas a la mezcla sólida y las partículas de hierro se atraen con el imán. ¿Por qué razón? Porque tiene una propiedad importante. Son ferromagnéticas. ¿Te das cuenta? Entonces, el hecho de que tú sepas las propiedades de las sustancias te permite que tú lo separes. Ahora, tú te preguntarás, ¿cómo yo separaría, por ejemplo, arena con sal? ¿Cómo separo la arena con la sal? Son dos sólidos, ¿verdad? Bueno, una manera de ella sería echarle agua. ¿Por qué? Porque el agua va a disolver ¿a quién? A la sal, correcto. De esa manera dejaríamos a la arena, lo separaríamos más adelante por filtración y me quedaría con el agua salada, que finalmente lo separo por evaporación, ¿no? Caliento la mezcla, se ve el agua y me queda la sal. ¿Te das cuenta? Por eso es importante que nosotros conozcamos las propiedades de las sustancias químicas. Una pregunta importante sería, bueno, ya que ya hemos definido que es una mezcla, la pregunta sería, ¿nosotros podemos formar mezclas? En otras palabras, ¿cómo una mezcla se puede conseguir? ¿O cómo se consigue en el día a día, verdad? Una mezcla puede formarse a través del desarrollo de cambios. Bueno, estos cambios se llaman fenómenos, ¿no? Cambios de tipo físico como de tipo químico. Vamos a ver dos casos. Observemos. En este caso vemos una reacción química que se va a presentar entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Debido a esta reacción química se obtiene cloruro de sodio y agua, ¿no? Como ya conocemos estequiometría, tú de repente nos dirás, profesor, pero aparte de cloruro de sodio con agua, ¿no puede haber un poquito de hidróxido o un poquito de ácido? Claro, estoy de acuerdo contigo. Eso lógicamente depende si yo he utilizado más de uno de estos reactivos. Recuerda que hemos hablado de reactivo limitante y reactivo en exceso. Claro, yo estoy acá suponiendo de que estas sustancias reaccionan en cantidades estequiométricas, o sea que no hay exceso. Pero está bien esa pregunta, muy interesante, de que pueden haber uno de los dos en exceso y estaría acompañando inclusive aquí. Perfecto. Si nosotros nos podemos observar esta mezcla, vamos a llegar a la siguiente conclusión. En un primer momento, a nivel macroscópico, diremos que es un todo homogéneo, ¿no? Pareciera que es agua, ¿no? Pero recuerda que no es agua, es una mezcla que se ha formado. ¿Producto de qué? De una reacción química. Presencia de un solo estado físico. Claro, todo es líquido, ¿sí o no? Todo es líquido. Pero la formación de esta mezcla ha sido partiendo de un sólido. Y en el caso de esta mezcla, partiendo de un gas, porque el gas que se utilizó acá fue cloruro de hidrógeno. Debido a que solamente hay un solo estado físico, se le llama sistema monofásico. Mono, uno, fase, ¿no? Porción de materia homogénea. Una sola fase. Y lo que hemos dicho hace un rato, que los componentes no podemos distinguirlo a simple vista. ¿Te acuerdas del granito? En el granito te acuerdas que podíamos distinguir por los colores, ¿verdad? Igual en la mezcla de arcilla con agua. Bueno, en este caso no podemos distinguir. Sin embargo, sabemos que hay sustancias que han entrado. No podemos observarlo, ni siquiera con ayuda de un microscopio, porque son tan pequeñitos que no se van a poder distinguir.
A continuación veamos el segundo paso. En este caso vamos a ver la reacción que se presenta entre nitrato de plomo y yoduro de potasio. Mira, en este caso van a reaccionar y se van a formar dos productos. El nitrato de potasio, que se encuentra en el agua disuelto, y el yoduro de plomo. Es una mezcla, correcto. Es una mezcla en la cual tú puedes darte cuenta. A ver, te pregunto, ¿cuántas fases ves? Claro, me dirías dos, ¿verdad? Claro, la fase sólida y la fase líquida. Muy bien, veamos aquí algo complementario. No todo es homogéneo. Presencia de dos estados físicos, ¿no? El sólido y el líquido. A diferencia de la mezcla anterior, a esta mezcla vamos a llamarla mezcla bifásica. Hay dos fases, la sólida y la líquida. Y también hay una diferencia con respecto a la mezcla anterior, ¿verdad? Los componentes, en este caso, tú lo puedes distinguir. A simple vista vas a poder distinguirlo. Bien, entonces nos damos cuenta de que las mezclas pueden formarse vía reacción química. Pero también habrás leído que las mezclas pueden formarse mediante cambios físicos, ¿no? Por ejemplo, mediante difusión, mediante evaporación, entre otros, ¿no? En el caso de difusión, un ejemplo bastante sencillo es en el caso de que se presente una manifestación social, una huelga, ¿no? De repente un reclamo justo, y vienen los policías y comienzan a lanzar, ¿no?, las latitas que contienen gas lacrimógeno. Cuando la latita se abre, sale un gas y ese gas se difunde, se mezcla en el aire y esa mezcla se está formando mediante un procedimiento físico llamado la difusión de este gas en el aire. Evaporación sería en el caso de que tengamos, por ejemplo, un poco de alcohol, que es un líquido, lo calentamos y ese líquido se va. Se convierte en vapor y este vapor se mezcla con el aire. Entonces ya estamos incrementando los componentes del aire, ¿verdad? Ahora el aire va a tener vapor. Bien, eso sería en todo caso en esta parte que es importante que sepas que nosotros podemos también hacer mezclas. Debido al tamaño de las partículas que la componen, o sea, componentes de las mezclas, vamos a ver que las mezclas se van a clasificar en dos. En mezclas homogéneas, cuya característica es de que son mezclas monofásicas. Monofásicas implica que son mezclas en la cual hay un único estado físico que gobierna la mezcla, pudiéndose formar a través de un sólido con un líquido, por ejemplo, un gas con un líquido, pero al final todo va a ser líquido. En la imagen estamos observando el caso de una botella que contiene vinagre. Bueno, el vinagre contiene un ácido que se llama el ácido acético, un ácido orgánico que está mezclado con el agua. Entonces, esta mezcla es una mezcla homogénea, ¿ya? Es una mezcla en la cual, si bien es cierto, tanto el ácido acético como el agua son líquidos, y tú me dirás, por eso son líquidos, porque todos son líquidos, ¿no? Puedes tú pensar eso, pero hay mezclas líquidas que contienen gases. El agua, como ya lo sabemos, ¿no? El agua de caño, por ejemplo, es líquida, pero contiene gas disuelto. ¿Te das cuenta? O la mezcla de agua con sal, o azúcar con agua, ¿no? También hay que tener en cuenta de que estas mezclas son homogéneas porque los componentes no se pueden distinguir, ¿no? Significa de que yo no voy a poder observar las partículas que se encuentran dentro de ella. De repente tú me dirás, profesor, pero agarre una lupa, ¿no? Agarre un microscopio. Es cierto, lo puedo hacer, pero estas mezclas se caracterizan porque los componentes son tan pequeños que son del orden de átomos o de moléculas, que por el momento ningún microscopio puede visualizar a un átomo o a una molécula de manera aislada, por ejemplo. También tenemos las mezclas heterogéneas. Estas mezclas se caracterizan porque son polifásicas. Significa que tú vas a poder presentar dos o más estados de agregación de la materia, ¿no? Sólido con gas, líquido con gas, ¿no? Sólido con líquido, pero se va a poder distinguir. A diferencia de la mezcla homogénea, aquí tú vas a poder observar a simple vista, con ayuda de aumentos, como acá lo menciono, ¿no? Que pueden ser lupas o microscopios, y ahí sí se va a poder distinguir los componentes que se encuentren dentro de ella. En la imagen que vemos tenemos el smog, que es un problema, ¿no?, de contaminación del aire. Está formado por
gases, ¿no? Partículas sólidas, humedad, ¿no? Que están presentes en el aire. Y esto hace que inclusive la visibilidad no se aprecie, ¿no? O sea, no puedas tú distinguir lo que se encuentra más allá, ¿no? De la misma visual, no nos ayuda mucho. Y eso debido a que hay partículas en el aire que impiden justamente esta visualización. Bueno, una cerveza también es un tipo de mezcla heterogénea, ¿no? Ahí fácilmente tú puedes ver la espuma y la mezcla del agua, el alcohol, que no se ven, ¿no? Sabemos que hay agua y alcohol, hay cebada, ¿no? Lúpulo y muchos componentes que están en la mezcla llamada cerveza, que también, repito, es una mezcla heterogénea. En este caso, vamos a ver luego que hay una manera de cómo darnos cuenta, ¿no? O sea, aparentemente es homogéneo la cerveza, pero no vamos a poder darnos cuenta mediante la ayuda de un rayo láser. Ya eso vamos a ver luego, inclusive a nivel experimental, el famoso efecto Tyndall. Ya eso lo veremos después. Una pregunta muy importante. Justamente aquí vamos a hacer un pequeño alto, porque usted nos preguntará, profesor, el objetivo de la sesión era clasificar a las dispersiones. Usted dijo dispersiones, pero hasta ahorita no habla de dispersión, pero sí nos habla de mezcla, ¿verdad? Bueno, aquí hay una pregunta que justamente la hago, ¿no? ¿Las mezclas son dispersiones o las dispersiones son tipo de mezclas? Justamente la respuesta va a aclarar la duda que he planteado. Vemos en la imagen un vaso que contiene agua y contiene aceite, ¿no? Este ejemplo tú lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Tienes un poco de agua, le echas aceite, ¿no? Y siempre vas a darte cuenta que el aceite con el agua se van a separar, ¿no? El hecho de que el aceite esté arriba es por la densidad, ¿no? La densidad menor que tiene el aceite sobre el agua. Pero el hecho de que el aceite con el agua no se disuelva se debe a otro factor. Tú de repente no dirás, profesor, es que hay que poner la cucharita y moverla, ¿no? Si tú intentas moverla, agitarla con una cucharita, te vas a dar cuenta que luego de un tiempo en la cual estén en reposo, el aceite siempre arriba y el agua siempre abajo. Entonces no hemos conseguido nada, entre comillas, ¿no? Con lograr justamente tratar de disolver al aceite. Bueno, vamos a ver de que el aceite en el agua no se va a disolver. Esa negativa tiene que ver con una propiedad a nivel molecular. Y es un tema que tú tienes que conocerlo. El agua, por ejemplo, es un líquido polar. Como líquido polar, el agua disuelve la mayoría de sustancias polares, como el alcohol, como el azúcar, que son polares, ¿no? Sin embargo, el agua no disuelve a sustancias apolares o no polares, como es el aceite, ¿no? Tú habrás visto, por ejemplo, noticias, ¿no? Bastante lamentables, que hay un derrame de petróleo en el mar, o derrame de petróleo, por ejemplo, a nivel de la selva peruana, ¿no? ¿Cuántos derrames han habido, no? Usted muy bien debe conocer eso. Y el petróleo prácticamente encima del agua, muerte de la fauna acuática, ¿no? Entre otras cosas más. Entonces, es un problema que se mezclen un polar con una polar. Sin embargo, químicamente se puede separar, ¿no? Pero eso ya sería mediante ya tratamientos químicos, ¿no? Que más adelante se conocerán en todo caso. Bueno, dando la respuesta a la pregunta, para que sea dispersión, como dice su nombre, dispersión, significa que algo tiene que dispersar, algo tiene que hacer que lo otro esté suelto, separado. Como en el caso del agua, con el aceite no hay eso, entonces podríamos decir que simplemente no es una dispersión. La pregunta sería entonces, dígame, ¿qué es dispersión? Las dispersiones son aquel tipo de mezclas constituidos por una o más sustancias. Estas sustancias se van a llamar sustancias dispersas. Estas sustancias dispersas van a encontrarse diseminadas, degradadas de tamaño, cada vez más pequeño, en forma de pequeñas partículas dentro del responsable de la dispersión. A ese responsable vamos a llamarlo la sustancia dispersante o el agente dispersor, ¿no? Entonces, cuando hablemos de dispersiones, que son tipo de mezclas, lo importante aquí es ver de que existan sustancias dispersas y sustancias dispersantes. Para que ocurra eso, tiene que haber afinidad. Afinidad implica fuerza de atracción.
entre la sustancia responsable de dispersión y el cuerpo que va a ser dispersado. Como conclusión diremos que agua con aceite no es una dispersión, pero sí es una mezcla en general que la llamaremos mezcla heterogénea, ¿ya? También se le llama las mezclas groseras, también se les conoce en la literatura de la química. A modo de aplicación, ponga atención. Entre las siguientes mezclas, la pregunta es, ¿cuáles formarán sistemas dispersos o dispersiones? Vamos a ver unas imágenes reales, ¿no?, de trabajo que se ha hecho en laboratorio, en la cual tenemos mostrando un tubo de ensayo con diferentes mezclas de componentes líquidos. También vas a observar de forma detenida. En el primer caso tenemos aceite vegetal con alcohol metílico, ¿ya? Usted puede observar ahí, ¿no?, esta mezcla que se encuentra dentro del tubo de ensayo, ¿no? Acá hay una parte cristalina, acá hay una parte media, blancuzca, no sé si usted se da cuenta, ¿no?, que nos dice algo en todo caso. Ojo que cada una de estas mezclas han sido ya agitadas, ¿no?, para que se homogeneice en todo caso, ¿no? En el segundo caso tenemos una mezcla utilizando el mismo aceite vegetal, pero ahora le hemos agregado cloroformo, ¿no? Y observa, tenemos aquí justamente a los dos líquidos, el cloroformo con el aceite vegetal, ¿no? Observa bien porque para que tú me respondas, si son dispersiones, recuerda, tenemos que ver que haya sustancia dispersa en la otra, ¿no? Vámonos a la segunda o a tercera casa. Aquí. Querosene con agua destilada. Tú dirás, no, pobre tubo de ensayo, no le han hecho querosene. Pero es parte de la investigación, ¿no? Es parte de la teoría que quiero que conozcas. Miren, acá hemos echado aceite querosene con agua destilada. Agua destilada con querosene. Creo que aquí es bastante notorio, ¿no? Es bastante notorio. Y finalmente, 4. Otra. Hemos utilizado gasolina. Gasolina con cloroformo. Interesante. Observa también aquí qué tipo de mezcla se ha formado. La pregunta que les hago es, ¿cuáles formarán dispersiones? Muy bien, vamos a ir respondiendo. Luego de un análisis de las polaridades de las sustancias, ¿cuál sería tu conclusión? Recuerda que para que haya dispersión tiene que haber afinidad. O sea, polar con polar y apolar con apolar, que es lo más común, ¿no? Sin embargo, vamos a ver de que hay mezclas que contienen apolar con polar. Y estas mezclas, al final de cuentas, son homogéneas. Si no, tú me dirías, por ejemplo, en el caso del agua que contiene oxígeno, ¿no? El oxígeno es un gas apolar, pero está disuelto en el agua. Sin embargo, hay algunas mezclas que son bastante notorias, ¿no?, como usted puede haber observado. Bien, vamos a la respuesta. La respuesta es 2 y 4. ¿Qué significa? Que la mezcla de aceite con cloroformo y la mezcla de gasolina con cloroformo, ambas mezclas son sistemas dispersos. Y podríamos decir inclusive que son mezclas de tipo homogéneas, ¿no? Ahí hay que analizar la naturaleza química, como te decía, polar a polar de la sustancia, ¿no? Para comentarte rápidamente, la mezcla de aceite con alcohol metílico y la mezcla de querosene con agua destilada, pareciera el ejemplo anterior, ¿te acuerdas que vimos de la mezcla de agua con aceite? Se parece, ¿no? Debido a que aquí prácticamente no se quieren mezclar, ¿no? No se dispersan entre ellos. Aquí tampoco no se dispersan. Por más que lo agite, no hay dispersión. Por eso no son sistemas dispersos y simplemente son mezclas de tipo heterogéneo. Importante. Sabemos que en un sistema disperso tenemos la sustancia que va a dispersarse, que va a degradarse de tamaño, y tenemos el medio que provoca eso. Aquí tenemos una pequeña concepto: la fase dispersa y la fase dispersante.
podríamos decir la sustancia dispersa y la sustancia dispersora. ¿Cómo reconocer y diferenciar si es disperso o dispersante? Una manera sería la presencia en proporción porcentual, ¿no? Generalmente la fase dispersa se encuentra en menor proporción. O sea, si yo hago la relación de dividir la masa de la sustancia dispersa entre la masa de la sustancia dispersora, esa relación nos vamos a dar cuenta que va a ser siempre menor que 1, por decir así, ¿no? Lo que me da a entender es que hay más del dispersante y hay menos del disperso, ¿no? Eso es lo más general que tú tienes que conocer. También se le conoce con el nombre de la fase interna y el medio discontinuo. Esta palabrita discontinuo tiene que ver con el hecho de que la fase dispersa se encuentra suelta. Disperso es suelto y suelto implica discontinuo. Sin embargo, la fase dispersante se encuentra en mayor proporción. Es la fase externa, la fase envolvente también se le llama, ¿no? La que envuelve al medio disperso, ¿no? Y conforma la fase continua, ¿no? Entonces, ese es un concepto, ¿no? que es bueno que lo tengamos presente. Cuando entremos al tema central, que es soluciones, recuerda, ahí vamos a hacer un ligero cambio y vamos a apreciar dos conceptos, el soluto y el solvente, ¿no? Eso justamente lo veremos en el tema de soluciones. Bien, en esta imagen estamos viendo la primera forma de clasificación de los sistemas dispersos. Nos vamos a olvidar entonces de la palabra mezcla y nos concentramos a partir de aquí en todo lo que es un sistema disperso. Esta clasificación la hemos hecho en función al tamaño de partículas, ¿no? Usted puede ver aquí, ¿no? Usted está observando que hay partículas pequeñitas que no se ven prácticamente, que lo hemos señalado como 1. Partículas que se pueden ver, estos puntitos negritos que lo puedes ver, ¿no? Y partículas más grandecitas que se ven, ¿no? Notorios, ¿no? Entonces, las partículas dispersas vamos a clasificarlas en función al tamaño de estas. Y vamos a agruparlas en 3 tipos de dispersiones, ¿no? Si yo te preguntase cuál de las 3 tendría a las partículas de mayor tamaño entre un coloide, una solución y una suspensión, usted rápidamente me diría, profesor, está a su costado la suspensión, ¿verdad? Claro, porque en el caso de la suspensión estamos observando que las partículas que estaban inicialmente disueltas, ¿no? Que estaban con el agua mezcladas, con el tiempo han asentado. Y han asentado porque justamente son partículas grandes. Entonces la acción de la gravedad prácticamente lo lleva para abajo. Esta sería la suspensión, que sería en el caso partículas de tamaño 3. Y entre una solución y un coloide, un poquito que no podríamos responder, ¿no? Debido a que visualmente para nosotros no nos ayuda mucho, ¿no? Nuestra visual, lamentablemente, no podemos ver partículas muy pequeñas, ¿no? Hay un rango de visibilidad de nosotros, ¿no? Inclusive con una lupa no se puede distinguir lo que hay dentro de un coloide, que en este caso es un vaso con leche, ¿no? Y acá tenemos un vasito que contiene agua con azúcar, ¿no? No se lo ha puesto, pero es agua azucarada, por ejemplo. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar con las suspensiones, luego pasamos a coloides y finalmente entramos a solución. Ahí prácticamente estaríamos entrando al tema central, que también es de interés que tú estés muy atento. Vamos a ver a continuación un pequeño video, ¿no? Que va a ayudarnos justamente a poder diferenciar entre la suspensión, el coloide y la solución. Así que te invito a que estés bastante atento. Una cucharada de arcilla. La agitamos un poco y ya tenemos lo que parece ser una mezcla homogénea. La mezcla de arcilla y agua es una suspensión. En una suspensión, las partículas que la forman son lo suficientemente grandes para poder ser observadas a simple vista, lo suficientemente grandes incluso para poder ser filtradas con facilidad. Pero démosle tiempo a las partículas de arcilla y se posarán. Las sustancias que componen una solución nunca se precipitan en el fondo. La mezcla es siempre homogénea. Esta vez
añadimos un poco de gelatina en polvo. Ahora no podemos ver ninguna partícula, solo un completo cambio de color. De nuevo la mezcla parece homogénea. Si le concedemos el mismo tiempo que a la mezcla de arcilla, nada se posará. Naturalmente, la gelatina misma puede asentarse, pero observemos cuál es el efecto cuando hacemos brillar una luz a través de la gelatina. Podemos ver la luz como un rayo, puesto que las partículas de la gelatina son lo suficientemente grandes como para reflejar y difundir algunas de las ondas luminosas, aun cuando las partículas no son lo suficientemente grandes como para que podamos verlas. Estas partículas de la gelatina son las causantes de este efecto Tyndall, pero esto nunca ocurre en una solución. Un rayo de luz no es dispersado en una solución. La mezcla de gelatina y agua es un coloide. Pero si tomamos un vaso de precipitados con agua y esta vez una cucharada de sal común de mesa y las mezclamos, esta vez lo que obtenemos es una verdadera solución. Una mezcla homogénea de sustancias de tamaño molecular o menor. Esto es una solución de un sólido en un líquido. En los organismos simples, en las células y tejidos de los organismos más complejos, las soluciones hacen posible las interacciones químicas que proporcionan alimento, transportan los desechos del metabolismo y transmiten impulsos nerviosos. Las soluciones son indispensables para cocinar, para saborear y para comer. Y en el laboratorio y en la industria, las soluciones no solo facilitan la medición y la utilización de las sustancias químicas adecuadas, sino que aceleran las reacciones químicas y de hecho hacen que las reacciones se efectúen, lo que de otro modo no ocurriría. ¿Por qué? La respuesta está en la comprensión de la naturaleza, de las soluciones y quizás de lo que no son. A continuación, a modo de resumen, vamos a aquí observar una tabla que nos describe los aspectos más importantes para darnos cuenta la diferencia que hay entre suspensión, entre coloide y entre solución. Para eso en esta columna hay unas preguntas, ¿no? Y al final una clasificación para saber si son homogéneos o heterogéneos. Te va a servir de mucha ayuda. En el caso primero tenemos una mezcla de agua con sal. Acá tenemos gelatina y acá tenemos agua con arcilla. A ver, observemos. En el caso primero, las soluciones se caracterizan porque las partículas son muy pequeñitas, ¿no? No superan el nanómetro de tamaño. Son del orden atómico y del orden molecular. Estas partículas no son visibles debido a que son átomos, iones o moléculas. No se les puede separar por papel de filtro. Prácticamente lo atraviesan el papel de filtro. Y las partículas dispersas sedimentan, no. Para que sedimenten tienen que ser muy grandes, para que la acción de la fuerza gravitacional lo pueda atraer, ¿no? En este caso no van a sedimentar. Entonces, como conclusión, las soluciones son mezclas homogéneas, sistemas monofásicos. En el caso de los coloides tienen partículas más grandes que en el caso de la solución, te puede ver del orden del 1 al nanómetros. Se pueden observar, ¿no? Con un microscopio. Se puede observar en un microscopio, por ejemplo, en el caso de la sangre, ¿no? Se puede observar los glóbulos, ¿no? Pero con ayuda de microscopio. A nivel, digamos, a simple vista, pareciera que es homogéneo. A simple vista parecen homogéneos, ¿no? Como la pintura, la mayonesa, que son aparentemente homogéneos, o la leche, ¿no? Pero tú ante el microscopio no lo vas a poder distinguir. Se va a poder observar las partículas que forman parte de esa mezcla. Algunos coloides se pueden, en este caso, filtrar, o sea, retener con ayuda de papel de filtros. Sería usando el ultrafiltro, ¿no? O sea, el papel de filtro que conocemos de repente con un tamaño, ¿no? de separación de las mallitas bastante pequeñito. Se le llama el ultrafiltro. Las partículas sedimentan, en este caso, naturalmente no. O sea, si tú tienes una mezcla llamado coloide, en el caso de la gelatina, no van a sedimentar las partículas, ¿no? Pero sí podemos hacer que sedimenten, ¿no? Podemos que coagulen, ¿no? Por ejemplo.
Es típico ejemplo, por ejemplo, de la separación de las partículas, por ejemplo, que están suspendidas en el agua turbia. Se añaden químicos para que ocurra una floculación y posterior coagulación. De esa manera se puede asentar. En otras palabras, es posible, sí es posible de que sedimenten, pero con ultracentrífuga, ¿no? Justamente aquí podemos recordar en el caso de la sangre cómo separamos, ¿no?, los componentes de la sangre cuando en un tubito de ensayo se tiene sangre y mediante la centrífuga se separa, ¿no?, la hemoglobina, el plasma y las plaquetas. Es una mezcla heterogénea, lo llamamos heterogénea debido a que son distinguibles las partículas, pero con ayuda de aumentos. En el caso de las suspensiones, como el agua con la arcilla, ya las partículas son bastante grandes, son partículas que van a ser visibles, algunas a simple vista, otras utilizando lupas, microscopios, ¿no?, de bajo aumento. Van a ser filtrables, se les puede retener debido a que son grandecitas, son más grandes que los poros de un papel de filtro, y de manera espontánea van a poder asentar, ¿no? Son partículas que asientan, un ejemplo es el agua de manzana, las partículas asientan y fácilmente se puede distinguir a simple vista. Sería en todo caso una mezcla de tipo heterogéneo. Como verás, este cuadrito nos ayuda bastante para responder preguntas. Ya ahorita en las aplicaciones vas a ver tú una buena cantidad de problemas que van a tener relación con los sistemas dispersos. Muy bien, vamos ahora a iniciar, a grosso modo, vamos a hablar de las mezclas heterogéneas de manera puntual para ahondar en las soluciones, que es el tema central. Aquí la imagen pareciera que está cayendo, ¿no? Justamente esto nos hace mención de que en una suspensión las partículas asientan, ¿no? Son atraídas por la fuerza gravitacional. En el campo ya prácticamente, en el campo de laboratorio, acá tenemos por ejemplo un tipo de mezcla heterogénea que con el lapso de tiempo, ¿no?, luego de una hora como acá lees, las partículas han asentado, ¿no? Prácticamente se está clarificando de a poquito y al final aquí vemos la parte sólida, ¿no? Es un tipo de suspensión que por gravedad han asentado. Acá tenemos unas botellitas, ¿no?, que se ve claramente que aquí hay partículas que han quedado suspendidas, pero estamos viendo aquí que han asentado, ¿no?, han sedimentado de a poquito, ¿no? Entonces tenemos ejemplo de suspensiones. Acá tenemos también, en el caso de las señoritas, ¿no?, lo que vienen a ser el esmalte de uñas, también sería una suspensión, ¿no? Hay partículas aquí adentro que están cayendo de poquito, ¿no?, por la acción de la gravedad. Y aquí vemos la clásica leche de magnesio, que también es una suspensión, contiene a una partícula bastante insoluble o poco soluble, que es el hidróxido de magnesio, ¿no?, que también se encuentra presente en esta suspensión llamada leche de magnesio, ¿no? Bueno, el gatito solamente aquí es para que tú te puedas motivar, ¿no? Pareciera que está suspendido el gatito. Bien. Y para terminar, en el tema de las suspensiones, comentarte el caso del agua de manzana, ¿no? El agua de manzana hay partículas, lo que vienen a ser las partículas de la manzana licuada, que con el tiempo se van al fondo, ¿no? Esta parte va a quedar turbia y más adelante cristalina, y las partículas de manzana van a estar al fondo, ¿no? Van a asentar. Acá tenemos un jugo de surtido, de igual manera. En general podemos decir de que todo lo que son jugos de frutas vienen a ser sistemas dispersos llamados suspensiones. Acá tenemos polvo en aire, ¿no? Por ejemplo, un camión que está avanzando y las partículas de polvo, si bien es cierto, se levantan por la acción del viento, pero luego van a caer, ¿no? De igual manera, en el caso de un aula de clases, ¿no?, que utilizamos tiza, ¿no?, cuando sacudimos la mota, las partículas van a caer, ¿no? Sería un ejemplo, ¿no?, de suspensión, por ejemplo. Y aquí vienen a hacer una pregunta, ¿no? Tenemos un frugos, unos néctares, en la cual contiene aquí concentrada la fruta, y acá tenemos los jarabes, ¿no? Una pregunta importante que sería bueno conocer es esta: ¿por qué debemos agitarlos antes de abrir? ¿No? Cuando tú has hecho uso, ¿no?, de este componente, siempre los has agitado, ¿no?, en el caso de los néctares. Y también en el caso de los jarabes, también hay que agitarlo. En el caso del jarabe, porque el principio activo, que es el que va a ayudar, ¿no?, al paciente, se encuentra generalmente en la base. Debido a que es una suspensión, las partículas han sedimentado.
Igual ocurre con el tiempo, con los frugos, con los néctares, que las partículas de fruta también han asentado, ¿no? Entonces, de esta manera estamos dándote a conocer lo que vienen a ser las suspensiones, ¿no? Mezclas heterogéneas, partículas toscas, gruesas, que asientan y también son filtrables, ¿no? Bueno, también estaríamos pasando a ver a los coloides.